Les agradezco muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy, como lo han hecho en diferentes ocasiones a través de esta plataforma Players On Air. Para nosotros es un gusto comenzar este 2021 con un gran personaje que nos estará acompañando y que estaremos platicando cosas muy interesantes. Como saben, la intención de este Players On Air, que forma parte de la plataforma Players of Life, es traerles a estos grandes líderes, estas grandes personas que nos vienen y nos cuentan los quehaceres de su vida, que nos hablan desde una forma muy cotidiana lo que están haciendo y finalmente nos ponen en el contexto de lo que está sucediendo en México. Y bueno, pues, ¿qué más que nos hable de este tema? Una persona que realmente estimamos muchísimo en Players of Life, que nos ha acompañado durante años a través de la plataforma, en la revista impresa, en el Players Talks, y ahora nos acompaña en este Players On Air, que además lo queremos felicitar. Él es el ingeniero José Medina Mora y Casa, recientemente nombrado presidente de Coparmex, más de 25 años participando en Coparmex, y va a ser realmente para nosotros un placer conversar con usted, ingeniero, hablar sobre qué está pasando en México, qué viene para la IP, qué está pasando o qué acuerdos llegaremos a tener con el gobierno, qué está pasando con los emprendedores. Y como se lo comentaba yo hace unos minutitos, esto va a ser una conversación más que una entrevista. Y le doy las gracias principalmente por acompañarnos, ingeniero. Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué bueno reencontrarnos después de haber participado en, pues hace ya como 7 años con ustedes en la revista, en eventos en vivo, ahora en esta plataforma. La verdad que un honor la invitación y pues a la orden, conversemos. No, hombre, pues sin duda un honor para nosotros y comenzaremos a platicar qué está pasando. Hace 6 días fue noticia y realmente pongan todos mucha atención porque este hombre que están viendo hoy en la pantalla será noticia y estará presente en todo lo que estará sucediendo en el mundo de los negocios, en la sociedad mexicana, en lo que va a pasar de aquí al siguiente año. Definitivamente lo estaremos viendo y como lo decía, hace 6 días lo veíamos a través de las redes sociales tomando protesta de esta presidencia de Coparmex, que me encantaría que nos platicara. Tuve la oportunidad de escuchar a grandes personajes dándole la bienvenida, entre ellos Gustavo de Hoyos, que dejaba la presidencia, Mónica Aspe, la CEO de AT&T, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, bueno, un sinfín, ¿no? Más de 100 líderes de Coparmex presentes. Fue un momento muy especial. ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza? Bueno, fue un momento importante para mí, Víctor, amigos, porque durante muchos años me preparé para tomar la presidencia nacional de Coparmex. Si recuerdas, fui presidente de Coparmex en Jalisco durante 3 años, después fui vicepresidente nacional 4 años, precisamente por invitación de Gustavo de Hoyos, nuestro expresidente nacional. El año pasado, secretario general, y en el proceso electoral fui el único candidato registrado y entonces hicimos una campaña para pasar de ser el único candidato a ser un candidato de unidad y el 10 de diciembre fue la asamblea electoral, resulté electo por unanimidad. Hay que entender que los votos son secretos, entonces podría haber votos en contra, sin embargo fueron puros votos a favor, lo cual aumenta el compromiso. Y la semana pasada, el 13 de enero, fue la toma de compromiso ya oficial, pública, como comentas, un evento híbrido, precisamente por las condiciones de la pandemia. Tuvimos 2,500 personas conectadas en distintas plataformas de redes sociales. Había, digamos, en el presidium 7 personas nada más para precisamente el evento, algunos que sí participaron de manera virtual. En fin, un evento que preparamos mucho, y que fue importante precisamente para señalar este arranque de la presidencia nacional de Coparmex. Con mucho entusiasmo, Víctor, y pues atendiendo las prioridades que existen hoy en el país ante pues esta crisis derivada de la pandemia del COVID-19 que nos ha generado pues, problemática hacia las empresas, hacia las personas, y pues con todo el entusiasmo para tomar esta responsabilidad. Un momento, creo yo, complicado, y lo comentaba, híjole, un año difícil, ¿no? De lanzarse a ser voz y líder del grupo de empresarios de este país,
esta corporación tan importante que tiene tanta representatividad en la toma de decisiones tanto del sector público como del sector privado. Y sí, difícil. ¿Cómo ha sido o cómo va a ser este año que es Sí. tan diferente? Digamos que no es un trabajo personal aislado. Afortunadamente, tenemos una estructura muy amplia de voluntarios de, que le dedicamos el tiempo a Coparmex, de tal manera que en la combinación de pues, el consejo directivo que me acompaña y que me honro en presidir, pues hacemos este análisis de cuáles son las prioridades que hay en el país, cuáles son las prioridades que debe tomar Coparmex y de acuerdo con eso fijar posturas. Así ha sido en los 91 años de historia de Coparmex, en donde cada presidente que entra, con el apoyo del consejo directivo, establece cuál es la tónica que hay que fijar para cuál es esa postura. Y algo de lo que hemos encontrado es que, Víctor, la gravedad de la crisis es profunda. Sabemos que la pandemia del COVID-19 pues ya nos ha llevado a más de 140,000 fallecimientos a nivel nacional, más de 1,600,000 contagios. Esto ha generado una caída en la actividad económica, se estima de 8 a 9% en el 2020 y una recuperación entre 3 y 4% este 2021, lo cual implica que en promedio tardaremos 2 años en recuperar lo perdido por la crisis de la pandemia, pero también ha habido una pérdida de empleos, Víctor. 1,100,000 empleos en solo 5 meses que estuvo cerrada la economía, Sí. de lo cual solo se ha recuperado la mitad. Y además han cerrado ya más de 1,000,000 de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas. Esto nos da la señal de la gravedad, de la profundidad de esta crisis. Y por lo mismo la postura del Consejo de Coparmex, que me honro en dirigir, es el ayudar al gobierno, en colaborar con el gobierno para encontrar las soluciones ante estos desafíos. No se pueden resolver estos desafíos de manera aislada, necesitamos colaborar todos. Las empresas hacer lo suyo, los ciudadanos lo suyo, digamos, lo nuestro, pero también los organismos empresariales, en particular Coparmex, pero también el gobierno. Y si colaboramos juntos, Víctor, y encontramos en eso que coincidimos, si tenemos un diálogo abierto, podremos construir las soluciones ante estos desafíos que tenemos. Y ese es el lineamiento, esa es la estrategia que estamos siguiendo, abriéndonos al diálogo con el gobierno, colaborando. Sabemos que pensamos diferente, y lo cual no nos preocupa. De hecho, consideramos que es positivo porque cuando en una organización, tú lo sabes, si todo el mundo piensa de la misma manera, no se enriquecen las ideas, no se enriquecen las propuestas y las distintas perspectivas ayudan precisamente a enriquecerlo. Y eso es lo que estamos haciendo, abriendo estos diálogos, aportando nuestra perspectiva, construyendo de manera conjunta. De otra manera, será más tardado el que el país pueda reactivar su economía y recuperarse de esta crisis. Hablando desde este lado de la cooperación, escuchándolo como lo dice, ya hay un plan para trabajar de una forma coordinada con el gobierno, para crear puentes, para crear una conversación, un diálogo y finalmente tras un objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Sí, yo te diría, Víctor, que tenemos una comunicación frecuente con distintas secretarías del gobierno por distintos temas. Tenemos una conversación muy intensa con la Secretaría de Economía en esta estrategia que lanzan para la reactivación económica, en donde el gobierno tiene que facilitar que efectivamente se reactive la economía. Del lado de las empresas tenemos que, por un lado, cuidar la salud de nuestros colaboradores, pero también cuidar la salud de las empresas, Víctor. Y desde luego, gracias a la tecnología, pues las empresas que puedan trabajar de manera remota, que lo sigan haciendo, ¿no? Y los que tengan que hacerlo de manera presencial, en la medida en que los semáforos lo permitan, pues que apliquen todos los protocolos. Eso es esencial para poder librar esta crisis. Sabemos que es temporal, pero solo así vamos a poder salir adelante. Tenemos también diálogos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en temas tan importantes como el salario mínimo, como la subcontratación, que pues, son diálogos que tenemos que abrir, tenemos que encontrar esos acuerdos para que efectivamente
podamos seguir adelante. Tenemos también conversación con la Secretaría de Educación Pública porque queremos una educación de calidad, que hoy es un reto porque tiene que ser a distancia y no necesariamente hay la infraestructura para que llegue a todos los mexicanos. También diálogo con la Secretaría de Hacienda, porque bueno, el manejo del presupuesto es central en la reactivación económica, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque pues tenemos un Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que es una gran oportunidad para México, Víctor, y que necesitamos aprovechar. Y claro, tenemos que cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Entonces, habrá obviamente ajustes a partir del día de mañana que entra el presidente Biden a los Estados Unidos. Afortunadamente tenemos esta relación comercial firmada en el Tratado de Libre Comercio y realmente el llamado a todos los emprendedores, a todas las empresas es aprovechemos que la economía de Estados Unidos va a crecer y dada la correlación que existe entre nuestra economía y la de Estados Unidos, tenemos que aprovechar esa gran oportunidad. Y le preguntaré algo, hablando de todas las secretarías, ¿ha tenido acercamiento el presidente, una llamada de felicitación o algún tipo de acercamiento? ¿O considera que habrá? No, digo, tengo 19 días como presidente nacional de Coparmex a partir del 1 de enero. Estamos ahorita trabajando con distintas secretarías. Llegará su momento, no hay ninguna prisa. Hemos tenido, sí, diálogo con el presidente en la función anterior. El presidente, si recuerdan, se reunía con empresarios de todos los estados. Nos tocó estar cuando se reunió con los empresarios de Jalisco. También cuando en campaña nos visitó al Consejo Nacional de Coparmex, que me tocó dialogar con él precisamente sobre la iniciativa de Coparmex de subir los salarios mínimos y cuál era su postura. Entonces, realmente lo importante es que haya diálogo abierto con el gobierno federal en su momento y cuando sea necesario lo tendremos con el presidente. Eso es lo más importante. Finalmente, como lo dice, es este diálogo y este trabajo cooperativo. Otro de los temas que acaba de compartirnos, ingeniero, y que me parece que es súper importante es el tema del TEMEC, justo. Mañana entra Joe Biden acompañado de su fórmula vicepresidencial. Creo que será un tema muy importante para las siguientes semanas. Veremos cuáles reacciones van a tener, pero sí es importante saber cómo empujará el sector empresarial para que los acuerdos funcionen o se lleven de buena manera. En el sector empresarial hemos participado con mucha intensidad desde las mismas negociaciones del Tratado de Libre Comercio durante muchos años. En algún momento había 300 personas del sector empresarial en las negociaciones, en el llamado cuarto de al lado, que se iban turnando en Washington o en Canadá o en Ciudad de México, de tal manera que cuando los encargados de la negociación del gobierno encontraban alguna dificultad, lo pasaban al cuarto de lado, ahí se discutía, se veían opciones, regresaban. Entonces ha habido una participación muy intensa. De hecho, esta participación se intensificó también del sector empresarial mexicano con el sector empresarial americano, que estábamos preocupados por lo mismo, como cuando entró el presidente Trump y con los ataques que hacía hacia nuestro país, nos preocupaba que se pudiera cortar esta relación comercial. Sin embargo, lo que pudimos establecer es que las empresas mexicanas, las empresas americanas hemos seguido haciendo negocio, desde luego respetando las leyes y lo acordado en el Tratado de Libre Comercio, como fue en el tratado anterior, el Telecán, que nos ayudó a nuestro país a crecer tremendamente, crecer muchísimo en nuestras exportaciones. Entonces, esta es la gran oportunidad que tenemos. La economía de los Estados Unidos va a crecer y desde el punto de vista del sector empresarial, pues vamos a impulsar el que efectivamente se cumpla lo que el gobierno mexicano ha firmado, lo que el gobierno americano y el gobierno canadiense han firmado, de tal manera que se facilite esta relación comercial. Resulta que la región que componemos en América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, somos la región más competitiva del mundo. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. Antes se pensaba que los tratados de libre comercio tenían que ser entre economías del mismo tamaño. En el Telecán y ahora en el TEMEC demostramos que lo importante es el complemento. No tienen que ser economías del mismo tamaño, sino economías complementarias. Estamos realmente integrados. Han hecho estudios, por ejemplo, cuando un automóvil sale exportado de México, pasó 7 veces la frontera en la misma integración de las partes, la manufactura. Así de integrada estamos las economías y esto es algo que tenemos que aprovechar. Nos impulsaremos que se cumpla lo que se ha firmado y que aprovechemos
como país las oportunidades que nos abre el TEMEC. Hay actualmente ciertas industrias que van más enfocadas a aprovecharse o que han trabajado más el camino para lograrlo. Sí, digamos, vemos, por ejemplo, la industria automotriz que está muy integrada en ese sentido, pero hay muchas industrias, por ejemplo, la industria de tecnología. Ahí se ve menos el cruce de frontera porque estas empresas de tecnología se han integrado de tal manera que hay funciones específicas que están localizadas en alguna parte de la geografía de esta región. Por ejemplo, mucho se ha dicho, Víctor, que Guadalajara es el Silicon Valley de México. Y Sí. vemos empresas de tecnología desde IBM, Hewlett Packard, Oracle recientemente, Intel, en fin, Cisco. Hay muchísimas empresas de tecnología y de todos tamaños. Y vemos cómo estas empresas de tecnología han aprovechado las ventajas que tiene nuestro país para poner operaciones en esas funciones en nuestro país. Entonces, ya no vemos la integración de empresas cerradas en un país, sino que realmente están integradas a través de la frontera. Entonces, sí vemos que estas industrias han aprovechado mejor las condiciones del TEMEC y bueno, es lógico por la misma condición que tiene la tecnología. Claro. Hablábamos de un 2021 lleno de incertidumbres, una palabra que ni siquiera deberíamos utilizar, pero es la realidad, ¿no? Nos surge y hay una crisis económica fuerte, hay una crisis de salud muy fuerte. Y le comentaba yo cuando comenzábamos, va a ser un año de grandes retos. ¿Sabe cuáles serán sus primeros retos? Bueno, desde luego el primero tiene que ver con la crisis de salud. Si no salimos de la crisis de salud, difícilmente podremos reactivar la economía. Entonces, tenemos, digamos, estrategias para apoyar al gobierno en en dos vías. Una que es la parte preventiva. Y ahí, Víctor, como comentábamos, el llamado a las empresas a que puedan trabajar de manera remota y si no, si es de manera presencial, cuiden el aplicar los protocolos. También el llamado a los ciudadanos. Hemos visto que los contagios se dan más en la reapertura social, no tanto en la reactivación económica. Y se dan en reuniones en los domicilios particulares, se dan en los espacios públicos, en los mercados, en los tianguis, en el transporte público. Y es importante también para la autoridad el que haga conciencia en la ciudadanía para que se eviten estos contagios. Pero por otro lado, también, Víctor, hemos hecho propuestas para que se pueda aplicar las vacunas de una manera más expedita. Hemos visto prácticas en otros países en donde los gobiernos se apoyan en la infraestructura que existe en la iniciativa privada, por ejemplo, en las cadenas de farmacias, en los hospitales privados, en las empresas de logística. Y hemos ofrecido al gobierno el apoyo para que estas empresas de logística puedan ayudar en la distribución de las vacunas, pero también las cadenas de farmacias, los hospitales y clínicas privadas puedan apoyar en la aplicación de las vacunas. Adicionalmente, hemos hecho una propuesta para que las empresas nos hagamos caso de la vacunación de nuestros trabajadores. Buen punto. En este sentido, nos permitiría el llegar más rápido al punto de vacunación que nos ayudaría a poder ya hacer una reactivación de la economía y una reapertura social. Hemos visto, por ejemplo, Biden anunció que en solo 3 meses van a vacunar a toda la población americana. Podemos copiar ese tipo de estrategias. Israel también, que ha aplicado con mucha innovación la manera en que lo han hecho, es el país que va más rápido en el porcentaje de su población en la aplicación de las vacunas. Entonces, nos parece, Víctor, que es momento de que volteemos a ver las mejores prácticas en otros países y copiemos de los mejores, de tal manera que logremos avanzar en este proceso de vacunación. Entonces, una vez que logremos pasar esta crisis de salud, la siguiente prioridad es precisamente la reactivación económica. Y para esto, desde luego en el trabajo con la Secretaría de Economía para la aplicación de estrategias que ayuden a la reactivación económica, pero también en el apoyo a las empresas, sobre todo micro y pequeñas, para que puedan sobrevivir a esta crisis
y que una vez que pase puedan aprovechar la reactivación de la economía. Desde luego hay otros retos en este 2021, es un año electoral y entonces tendremos que, desde el punto de vista de Coparmex, impulsar el desarrollo de la democracia, que tiene en sí mismo varios temas, desde luego apoyar la independencia de las instituciones, la defensa de las libertades, la defensa de los equilibrios e impulsar la participación ciudadana. Y para esto hemos ideado los debates ciudadanos, que esto ayuda a entender cuál es la postura de los candidatos y de los partidos. También estamos planteando una estrategia de impulso hacia el voto, que se llama Participo, Voto y Exijo. Necesitamos lograr que más mexicanos ejerzamos el derecho al voto para que los que resulten electos en estos puestos de elección popular sean por la mayor parte de todos los ciudadanos. Y también ejerceremos la observación electoral, que es algo que tradicionalmente hemos hecho mucho en Coparmex. Entonces, como ves, hay muchos retos, desde luego otros que van apareciendo con el paso de los días, que todavía son asuntos inconclusos y que seguimos en comunicación con las secretarías del gobierno. Y hablando de estos temas variados, me surgen varias preguntas que haré. Le quiero recordar a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live y los que nos están siguiendo aquí dentro del Zoom, que si tienen alguna pregunta la hagan y al finalizar esta conversación yo le haré las preguntas al ingeniero José Medina Mora. Y dentro de toda de esta conversación que hace unos minutos llevábamos, hace unos segundos llevábamos, hay un tema bien interesante, que es el empresariado está buscando poder aplicar las vacunas a su gente. Lo hemos escuchado en el norte, ¿no? Me refiero en este bloque Monterrey, La Laguna, bueno, el bloque completo del norte, Chihuahua, etcétera, pero también se escucha en el Bajío. ¿Ha habido algún avance de esto? ¿Se tiene algún plan? ¿Se tienen ideas dentro del grupo empresarial que pudiera hacerlo? Digamos que hay avances en la planeación de esta estrategia. El planteamiento es que el dinero, las aportaciones que las empresas damos al Seguro Social puedan ser utilizadas precisamente para estas vacunas, para la aplicación de vacunas en los trabajadores, los colaboradores de las empresas. Estamos iniciando estos diálogos. Okay. Todavía no hay una estrategia que esté ya caminando. Sin embargo, sí estamos desde el punto de vista del sector empresarial más que dispuestos para ayudar, para colaborar y lograr que en menos tiempo se pueda vacunar a la mayor parte de la población. Ojalá, ojalá y que sea pronto. Y hablábamos, otra de las cosas dentro de esta crisis de sanidad y dentro de esta crisis económica es la Coparmex, cómo ha visto la toma de decisiones que se ha tenido de diferentes gobiernos, me refiero a diferentes estados, en ponernos en rojo, en tener que cerrar, sobre todo las empresas pequeñas que se ven más afectadas por la falta de liquidez. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo lo vamos a llevar? Está siendo una crisis muy fuerte, inclusive emocional. Sin duda, sin lugar a dudas, son momentos difíciles. Sin embargo, la prioridad tiene que ser la salud de las personas. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que los estados que se anticiparon a ir cerrando la economía en su estado, el ir recomendando el quedarse en casa, ir tomando medidas preventivas, son los que están mejor en cuanto al número de contagios. Sin embargo, no debemos confiarnos porque en esos mismos estados, cuando se relaja un poco la política y la gente se confía, entonces empiezan a salir y ahorita estamos pagando el precio de las salidas que hubo en las posadas, en las fiestas navideñas, en las fiestas de Año Nuevo, en los Reyes, y desde luego tarda tiempo en que el virus se contagia y entonces se manifiesta. Es por eso que tenemos ahorita tantos estados en semáforo rojo. Es importante darle prioridad a cuidar la salud. El que cada uno de nosotros nos cuidemos y así cuidemos a los demás será importante para poder pasar esta etapa crítica en los contagios que pues nos llevan a una postura en donde empieza a ser difícil ya la atención en los hospitales. Escuchamos que empieza a haber algunos estados que están
ya saturados o por saturarse. Entonces no hay como la prevención. Y en ese sentido, pues sí, reconocemos a los estados que se han anticipado a hacer este cierre de la economía, que es doloroso y que lo fueron haciendo en la reapertura poco a poco, con diálogo con el sector empresarial, diálogo con el sector académico, con el sector salud. Esto es algo que se tiene que tomar en conjunto, no son decisiones aisladas, pero estamos todavía lejos de que esto se resuelva y por eso la importancia que cada uno de nosotros sigamos cuidándonos. Seguirnos cuidando. Definitivamente creo que ahí está la clave. No tenemos una solución total en este momento. Y otra cosa que le pregunto es, ¿desde Coparmex impulsarán apoyos, programas específicamente, sobre todo para la pequeña y la mediana empresa? Sí, digamos que hemos hecho una propuesta de apoyos que el gobierno puede dar, pero también hemos hecho una estrategia de ayuda a las empresas, a las pymes, para que puedan salir de esta crisis. A diferencia de otras crisis, esta no es una crisis económica interna, sino que es una crisis económica derivada de un factor externo, que es el de la salud. Sí. Entonces hay que entender que es una crisis temporal. Estamos en época de vacas flacas. Tenemos que librar esta crisis. Te comento rápidamente partes de esa estrategia. Incluye primero a las empresas recomendarle cuidar a sus colaboradores, cuidar desde el punto de vista de salud, pero también el cuidarlos en la plantilla laboral, porque en el momento en que se reactiva la economía ya están capacitados, están en su lugar de trabajo y entonces pueden aprovechar las oportunidades de la reactivación económica. El segundo es cuidar a los clientes. Gracias a las plataformas tecnológicas como la que estamos presentes, podemos estar cerca de los clientes. Y aunque no sea momento de que adquieran sus productos y servicios, si estamos cerca de ellos, en el momento en que los adquieran, pues seremos favorecidos. Aquí es importante el analizar, vemos algunas empresas que han visto, que han dado a sus clientes algún servicio sin costo en estos tiempos. Esto ayuda mucho a mantener esta relación con los clientes. La tercera recomendación tiene que ver con la liquidez. Quizá esta es la clave para sobrevivir a la crisis. La liquidez es el nombre del juego. Víctor, cuando un automóvil recién salido de la agencia, que está perfecto de todo su funcionamiento, sale y después de recorrer muchos kilómetros y le acaba la gasolina, no camina. La gasolina del auto es el equivalente a la liquidez en la empresa. Entonces, lo crítico para las empresas es mantener la liquidez. Y en ese sentido, el que reduzcan sus gastos, el que optimicen sus inversiones, el que recuperen su cartera, que negocien términos con proveedores, el que soliciten líneas de crédito a los bancos. Esto ayuda a conservar esa liquidez para poder pasar esta etapa de vacas flacas y en la reactivación de la economía estar listos para recuperarse. Desde luego también es momento de capacitar a la gente para que cuando venga la reactivación económica, muchos dicen, oye, es que no tengo suficiente trabajo para todos, a que se capaciten. Otra función importante es optimizar los procesos. Es un buen tiempo para revisar cómo estamos en nuestros procesos y optimizarlos. Posteriormente también el uso de la tecnología. Y en esta última parte, algo interesante que hemos encontrado es que cuando una empresa simplemente usa la tecnología, esta le da una productividad, un aumento de la productividad como de un 2%. Cuando optimiza sus procesos, le da un aumento del 8%. Pero cuando los combina, es decir, optimiza los procesos y luego mete tecnología, el aumento en productividad es el 20%. Entonces, la recomendación a las empresas es que es tiempo de prepararnos para ser más productivos, precisamente, como decías, Víctor, un año de muchos retos. Y finalmente, la séptima recomendación tiene que ser con algo que es muy de Coparmex, que es el ser socialmente responsables. En ese sentido, no podemos dejar de ver a los que han perdido su trabajo. Todos conocemos cercanos, amigos, familiares que han perdido su trabajo. No podemos dejar de ver las empresas que han tenido que cerrar en esta crisis. Y entonces el mensaje que enviamos desde Coparmex es que no importa si tienes mucho, tienes poco, comparte algo de lo que tienes. En la medida que todos compartamos algo, podremos también salir de esta crisis que también ha resultado derivada de la pandemia del COVID-19. Híjole, nos acaba de dar unos puntos súper interesantes que aquí me los fui anotando porque seguramente los aplicaremos sin importar la dimensión de la empresa que representamos.
Y miré un poco más al detalle ya desde la persona, hablando de qué significa y cómo lo va a llevar. Qué reto tan grande. Bueno, pero es que está al frente de Coparmex, pero está al frente de CompuSoluciones, pero está participando en diferentes consejos, pero comparte con clases con estudiantes de IPADE. ¿Cómo lo va a llevar? ¿Cómo va a llevar este año tan especial? Sí, bueno, yo te diría afortunadamente CompuSoluciones tiene un equipo directivo extraordinario, lo cual me permite dedicarme a la Coparmex y que la empresa siga adelante. Desde luego, la participación en los consejos ha tenido que disminuir, lo mismo la participación en las clases en el IPADE ha tenido que disminuir, y pues sí, la exigencia, las responsabilidades de tal tamaño que es concentrarme de tiempo completo como presidente nacional de Coparmex. Sí participo, sigo siendo el presidente del Consejo de Soluciones y participo en las sesiones de consejo, tanto el Consejo de Administración como el Consejo Consultivo, algunas sesiones particulares de la empresa, pero sí he tenido que dejar de participar en algunos consejos, como lo hice en tiempos pasados. Ese es el tamaño de la exigencia que tiene esta responsabilidad y así la asumimos, Víctor. Qué interesante. ¿Un líder nace o trabaja para ser un líder? Si pensáramos que un líder nace, entonces estaríamos ya destinados algunos a ser líderes y otros a no serlo. Me parece que sí, hay cada uno de nosotros, cada persona nacemos con ciertos talentos, con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, pero sobre todo hay que elaborarlas, hay que trabajar, hay que capacitarse, hay que mejorar, hay que trabajar en esa mejor versión de cada uno de nosotros. Y de esa manera es como se construye el verdadero liderazgo. Yo te diría que muchas veces vemos a jóvenes que a lo mejor no hablan mucho, que no interactúan y pensamos que igual nunca llegarán a desarrollarse, a desenvolverse como líderes. Pero una vez que se ponen a trabajar en esas habilidades, en esas capacidades, logran desarrollar un liderazgo extraordinario y entonces es cuando tiene eso impacto. Entonces yo le apuesto mucho más a que desde luego cada quien nacemos con ciertas capacidades y habilidades, pero es mucho más importante lo que trabajamos, formarnos cada uno de nosotros para esa mejor versión de cada uno de nosotros. Bueno, es egresado del Ibero, pero también estudió en Stanford, pero participa dentro del Consejo del TEC de Monterrey, en fin. ¿Cuál ha sido una preparación, y me encantaría esto preguntárselo nuevamente, se lo digo personal, que ha marcado su historia? A pesar de que me gusta mucho el estudio y lo que comentas lo refleja, ¿verdad? Sí estudié en Stanford gracias a que CONACYT daba becas a los estudiantes, de otra manera no lo hubiera podido hacer. Y desde luego con el compromiso de regresar a trabajar a mi país y de alguna manera con ese trabajo devolver lo que CONACYT nos dio, que es dinero de todos nosotros, de todo el país, para que otros estudiantes pudieran irse a estudiar. También he seguido estudiando porque es algo que me interesa mucho, el estar constantemente estudiando, constantemente preparándome. De hecho, a partir de la presidencia de Coparmex en Jalisco y preparándome para la presidencia nacional de Coparmex, tomé una maestría de gobierno y políticas públicas porque pues había hecho toda una preparación y toda mi experiencia era en el ámbito de la empresa y para tener también esa experiencia y esa preparación en el ámbito del gobierno y las políticas públicas. Sin embargo, a la hora que preguntas, la experiencia que más ha marcado mi vida no tiene que ver con el estudio. Esta tiene que ver con una experiencia personal que a mí ha sido, pues sí, tal cual, la experiencia más transformacional de mi vida y es cuando fui a hacer el Camino de Santiago. Iba a ser cumpleaños de Ceci, mi esposa. Ella me pidió que de regalo de cumpleaños la acompañara a hacer el Camino de Santiago. Y pues a la hora que vi que eran 800 kilómetros y que nos iba a llevar 5 semanas caminarlo, a razón de 20, 25 kilómetros por día, y que además en lo que llegábamos y regresábamos necesitaba 6 semanas, yo me tomaba 2 semanas de vacaciones.
Entonces le dije, oye, pues yo me puedo tomar 2 semanas. Dice, muy bien, yo me voy a ir. Y entonces como que me picó el orgullo y decidí bloquear las 6 semanas. Eh, un poco la experiencia es que si la única tarea que tienes es caminar durante todo el día, hay una reflexión interior, el camino interior. ¿Qué es lo que has hecho en tu vida? ¿Qué has dejado de hacer? Y sobre todo, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Imaginémonos como un escenario de un partido de fútbol, en donde el primer tiempo fue estudiar, el casarnos, tener hijos, fundar la empresa, crecerla. El medio tiempo fue el Camino de Santiago, ese medio tiempo en donde reflexionas qué hiciste en el primer tiempo, qué estrategias tienes que cambiar. Y el segundo tiempo es precisamente a partir de que regresé del Camino de Santiago, porque me encontré en la empresa con 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que la empresa iba de maravilla, la mala, la misma, o sea que ya no me necesitaban. Y entonces cuando entré a consejos de otras empresas, a consejos de universidades, a consejos de instituciones de beneficencia, como profesor invitado del IPADE, y entré al consejo de Coparmex en Jalisco. 7 años después me eligen presidente, y como comentábamos, fui 3 años presidente, luego 4 años vicepresidente nacional, luego secretario general, ahora presidente nacional. Estoy haciendo lo que es el diseño de mi segundo tiempo, es decir, dedicar mi tiempo, mis habilidades, mis conocimientos por el bien común, por el bien de México, desde esta trinchera de Coparmex. No es un trabajo personal, como decíamos al principio, tenemos en 100 ciudades de la República, ya sea centros empresariales o patronales, delegaciones, representaciones, donde hay un grupo de empresarios dedicados a buscar el bien común, a defender la democracia, a defender las libertades, a defender la participación ciudadana. Y en ese sentido, pues es pues un gran honor el presidir el Consejo Directivo Nacional para encabezar la Coparmex y aportar lo que nos toca para lograr ese mejor México que todos queremos, Víctor. Que es el principal objetivo, regresamos al punto. Y yo le preguntaré algo que me llamó mucho la atención y le decía la semana pasada, justo cuando veía esta toma de protesta como presidente de Coparmex, está lleno de mujeres. Y eso es muy emocionante, esta parte, y lo veo desde el inicio, y creo que fue un gran ejemplo para todos el ver esa participación. Bueno, en voz escuchamos, le decía a Mónica, escuchamos a Tatiana Cloutier, en fin, hubo muchas mujeres participando. ¿Cómo se va a trabajar en este tema de inclusión, en este tema de equidad? Es importante cambiar paradigmas. Es importante que tengamos un criterio de equidad de talento. En Coparmex creemos que lo importante es el talento. Cuando en una empresa, cuando en una organización, cuando en una institución, cuando en el gobierno se decide de acuerdo con el talento, se va a escoger a la mejor persona. Para eso necesitamos que haya igualdad de oportunidades, y esa es la estrategia, que haya igualdad de oportunidades, porque entonces sí, el talento es lo que destaca y es con el criterio con el cual se hacen los nombramientos. Todavía en nuestro país, si bien es cierto que cuando vemos en general las empresas, pues el 50% son mujeres, cuando revisamos los puestos gerenciales hay menos mujeres, cuando revisamos los puestos directivos hay todavía menos, y no se diga de la dirección general. Entonces tenemos un largo camino por andar. La recomendación que hacemos a todas las organizaciones, empresas, instituciones es ábranse a la igualdad de oportunidades, al criterio de equidad de talento, y lograrán que con la participación de las mujeres se enriquezcan más las propuestas, se enriquezcan las conversaciones, y con esto tengamos mejores empresas, mejores organizaciones. Es un gran reto que tenemos y que todavía hay un camino por recorrer, pero que sí se puede lograr. Cuando en los equipos directivos vemos que hay mujeres, las discusiones se enriquecen más por la perspectiva que tienen ellas. Cuando en un consejo de administración vemos que hay mujeres, pues también hay una perspectiva diferente. Entonces, todavía hay un largo camino que recorrer, pero desde Coparmex estaremos impulsando esta equidad de talento. Definitivamente, qué interesante, no me gustaría irme, el tiempo
el tiempo nos llama, pero me voy con esto que hablaba de el criterio. Ábranse las empresas al criterio de equidad de talento, más allá del género. Es lo más importante. Y como le decía, no me gustaría realmente despedirme, pero el tiempo nos llama y le haré unas preguntas que nos compartieron a través del Zoom y a través de redes sociales. Una de ellas, que bueno, nos lo dice un espectador anónimo aquí en nuestra conversación, y nos dice, cuando Donald Trump deje de ser presidente de Estados Unidos, ¿qué tan importante será para el empresariado mexicano el continuar escuchándolo? Escuchando al presidente Trump. Exacto, al expresidente Trump a partir de mañana. Bueno, exactamente, todavía hoy presidente, mañana expresidente. Me parece que tenemos que concentrarnos en lo que nos toca hacer. De alguna manera hicimos un equipo de trabajo hace 4 años, porque sí nos preocupaba mucho. El presidente Trump atacaba a México. Decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces hicimos un grupo de estrategia contra Trump, porque pensábamos que nos iba a seguir atacando. Con el tiempo nos dimos cuenta que, pues más bien, y le cambiamos el nombre al grupo de trabajo a estrategia, ya no contra Trump, sino de acuerdo a una nueva relación con los Estados Unidos. Y después nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era trabajar cada empresa, cada sector en lo que nos corresponde, estar en contacto con nuestros sectores en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que tendremos que escuchar al presidente de los Estados Unidos. Si hay alguien que quiera seguir atacando a México, que lo siga haciendo. Yo creo que tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer y dejar de escuchar los ataques. Y ahí yo le preguntaré, aparte me saldré yo de las preguntas, pero ¿cómo va a trabajar? Coparmex trabaja de norte a sur, centro, pasa por todos lados, de costa a costa. ¿Cómo llevarán esta parte de la integración para que sea más equitativo los beneficios y crecimiento de las economías locales? Bueno, a mí me ha tocado recorrer el país los últimos 5 años, 4 de manera presencial, el año pasado de manera virtual. Este año hemos continuado de manera virtual. Te comento que en la mañana estuve en Ciudad de México, luego fui a Mexicali, estoy ahorita en Guadalajara y todo de manera virtual. Es decir, Sí. pero nos ha permitido tener el contacto de cada ciudad, de cada región del país, cuál es la problemática, y desde luego va cambiando mucho la situación de los estados, de las ciudades, de las empresas en distintas regiones del país, y para esto mismo los centros empresariales y patronales, las delegaciones y representaciones, nos apoyamos para hacer esa estrategia local, y de alguna manera muchos de estos temas de lo local lo llevamos a lo nacional, pero también hay temas nacionales que lo llevamos a lo local. Y en ese sentido seguiremos trabajando, Víctor. Gracias a la tecnología, hoy podemos estar reunidos, llevamos todo a partir de abril del año pasado, sesiones virtuales en donde literalmente participan empresarios de todo el país. Tú lo viste en la toma de compromiso la semana pasada, 2.500 personas conectadas gracias a las plataformas digitales. En fin, ya la tecnología nos permite esa interacción. Así sesionamos las juntas nacionales. Antes eran presenciales, por lo pronto este año serán virtuales. Ya regresaremos a lo presencial, pero estaremos en una combinación. De todas maneras, seguiremos haciendo algunas de manera virtual y otras de manera presencial. Exactamente, será híbrido. Y vamos a una pregunta más que nos hace Adrián Hinojoso, uno de nuestros panelistas a través de Zoom, y nos pregunta, ¿cómo puede la industria privada ayudar más a México? El gobierno nos está limitando y no apoyando, sabemos que no lo tenemos y ya no lo esperamos. Pesimista. Pero ¿cómo la industria puede ayudarnos más? Sí, yo diría que hay varios ámbitos en los que podemos actuar. Primero, a nivel micro, cada empresa tiene que hacer lo suyo. Ahí vemos historias realmente extraordinarias de cómo ante la falta de apoyos del gobierno, ante la crisis, vimos cómo restaurantes que no tenían comensales se convirtieron en negocios de reparto de comida a domicilio, como hoteles que no tenían huéspedes, se les ocurrió para darle trabajo a sus colaboradores el hacer esa tamaliza, ¿verdad? El que se pudieran pedir una docena de tamales por 180 pesos a través de las plataformas digitales. Vimos también hoteles que entendieron que ya no era el turismo tradicional el que llegaba a sus hoteles, sino el turismo de trabajo, es decir, aquel que está trabajando en casa y que se le ofrece la posibilidad de ir a trabajar a un hotel y de alguna manera pues tener la posibilidad también de conocer, de descansar. Y entonces
estos modelos de negocio que se van reconformando es algo de lo que puede hacer la empresa en lo particular. Por otro lado, cada sector, y ahí hay cámaras, ya sea de comercio, cámaras industriales, cámaras de servicio, que ayudan a defender lo que tiene que hacer el sector. Por ejemplo, ahorita el sector energético que requiere este trabajo en conjunto, pero también la industria de la construcción, que está muy golpeada, o la industria textil, y ahí la defensa tiene que hacerse a partir de las cámaras. Y adicionalmente, a través de organismos empresariales como Coparmex, podemos defender lo que se requiere para la reactivación económica, lo que se requiere para la defensa, por ejemplo, de la libertad de emprender. Y en este sentido, pues simplemente recordemos que había una planta de Constellation Brands en Mexicali, que tenía todas sus licencias en orden, que habían iniciado la inversión y que el gobierno, con una consulta de solo el 5% del padrón, decide cancelar. Necesitamos, y eso es algo que nos comprometemos a hacer desde Coparmex, a defender la libertad de emprender. Aquí nada más imaginen lo que cualquier proyecto de inversión que ustedes tengan y que una vez que hayan evaluado los pros y contras y que hayan revisado la rentabilidad del proyecto y hayan hecho la inversión, pues les digan siempre no, cuando ustedes habían cumplido la ley y tenían todas las licencias en orden. Entonces, sí es mucho lo que podemos hacer desde Coparmex en esa defensa de la libertad de emprender, de la libertad de expresión, de la libertad de educar y de la libertad de elegir. Entonces son, como vemos, Víctor, hay cuestiones que tenemos que hacer cada empresa en lo particular, cada gremio, cada sector en su industria o en su sector, y además como organizaciones empresariales, cúpula en la defensa de la empresa, en la defensa de los emprendedores, en la defensa de la innovación. Claro, y recibimos felicitaciones a través de Zoom y a través de redes sociales, entre ellos Gerardo García dice: José, mis felicitaciones para ti por el reto que estás tomando y la gran responsabilidad que está presente. Otra de las preguntas que nos hacía Bárcenas Gómez nos preguntaba cómo la Coparmex apoyará el outsourcing, que es uno de los y que no desaparezca. Es otro de los temas, creo que ya le tocará al ingeniero tomar en este 2021. Ya estamos sobre eso, Víctor. Estamos ya en diálogo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estamos convencidos en Coparmex que hay que defender la subcontratación, porque es un esquema que nos da flexibilidad a las empresas y le da competitividad al país. Desde luego defenderemos que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Ya estamos en eso y de todos los temas que van surgiendo, que de alguna manera están dentro de esta estrategia de Coparmex. Qué interesante. Pues como le comentaba, podríamos seguir muchísimo tiempo. Por desgracia, se nos termina. Yo le agradezco muchísimo a nombre de Players y a nombre de todas las personas que hoy nos siguieron a través de esta plataforma para escucharlo. Creo que pudiéramos tener una serie de conversaciones y estoy seguro que más adelante nos volverá a dar una conversación muy interesante hablando de cómo vamos a mitad de año, cómo hemos ido avanzando, qué ha tenido de beneficios Coparmex, qué recibe el país. Le agradezco muchísimo, espero seguirlo viendo a través de la plataforma de Players, como le decía, lo veremos. Y a todos los que nos están siguiendo, es el señor José Medina Mora, un hombre que estaremos viendo definitivamente en los titulares durante todo el año. Pues muchas gracias por la invitación, Víctor, gracias a Players of Life, felicidades por cómo han ido también avanzando en esta estrategia y en esta plataforma. Muchísimas gracias y a todos ustedes que nos siguieron, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente reunión de Players On Air. Próximamente lo daremos a conocer y como les decía, tendremos a los líderes de México que nos estarán hablando del quehacer, qué está pasando en este país. Y bueno, como siempre, compartiéndonos todo su conocimiento, sus estrategias y demás. Les agradezco muchísimo y que pasen muy buenas noches.